Capítulo 3: La discordia y la corrupción en el Olimpo. Leemos en el comienzo del libro Ulises el Sufridor, que está en www.sidere.com.ar y también está como libro en este canal Sidere de YouTube. Este libro, Ulises el Sufridor, está basado en la Ilíada y la Odisea, los poemas épicos del gran poeta Homero. Introducción, dice este libro. Este es un libro sobre el amor, o lo que es igual, sobre el hastío que sentimos respecto del miedo y del conflicto, y el ansia de armonía, de cuidado y de ternura que se perciben como reacción natural ante tanta miseria, corrupción y maltrato. Semejante incremento de la sensibilidad colectiva es un índice de la evolución de la humanidad. No es algo generalizado ni registrado en ningún anuario estadístico conocido, pero resulta evidente que ya la crueldad de la exclusión es reconocida como una lacra cada vez menos soportable. La Odisea de Homero es un poema épico que relata con un lenguaje simbólico las vicisitudes de Ulises y Penélope durante y después de la guerra de Troya. Veremos que sus desventuras pueden resultarnos significativas y muy útiles en nuestra vida cotidiana, plagada también, como la de ellos, de cosas muy urgentes pero muy poco importantes, como la guerra, el miedo y el odio. La característica del accidentado regreso de Odiseo, Ulises, en griego, a Ítaca, tiene que ver con Poseidón, Neptuno, que representa las peligrosas aguas de la emocionalidad. El triunfo en el combate contra Poseidón puede eventualmente conectarnos con el amor, como veremos. Amor oceánico, amor del riachuelo, amor del charquito. ¿Cuál es la calidad de las aguas en las que navegamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Navegamos o deseamos la seguridad del puerto? Hay que reconocer que para llegar a Ítaca, que es una isla, es necesario aprender a navegar sin miedo en las procelosas aguas de nuestras emociones desbocadas, reconocerlas por el poder de la mente como peligrosas y finalmente aprender a dominarlas con el poder del amor. ¿Sabemos hacerlo o navegar nos da miedo? ¿Conocemos cuál es el rumbo hacia el amor? Ulises el Sufridor, según el epíteto que le endilgara Homero, debe entrar en el infierno para conocer el rumbo, como Hércules, Psique, Prometeo y Cristo, entre otros. La Odisea, atribuida a Homero y fechada 8 o 9 siglos antes de Cristo, es una obra que prefigura el Calvario, la crucifixión, el descenso a los infiernos y la resurrección como acontecimientos conducentes a la vida plena y abundante. Cada hogar que habitamos debe ser abandonado para eventualmente retornar más sabios, más maduros y bellos. Esta afirmación incluye los 5 tipos de hogares que puede generar un hombre a lo largo de sus vidas en el planeta Tierra.
un destino aparentemente cruel, sobre todo para nuestras apegadas familias biológicas y para nuestra cultura occidental que nos enseña a identificarnos con nuestros cuerpos físicos sin reconocerlos aún como la variedad de cóncavas naves que utiliza Ulises en su largo periplo de regreso al hogar del padre. Veremos en el libro la alta calidad transformadora del infierno que nos ha preparado la vida en nuestro desdichado país, terriblemente cruel y peligroso, pero que al mismo tiempo implica la oportunidad extraordinaria para conocer el rumbo de regreso al hogar. ¿Cuál hogar? Para cada lector será el siguiente en la lista de 5 hogares posibles. Habrá que indagar si actualmente vivimos en el amor o estamos sufriendo, como Ulises, en el infierno portátil que supimos construir. Reconoceremos en esta epopeya el valor enorme de Atenea, la diosa de la sabiduría, o mente de Zeus, nacida de la cabeza del dios, por medio de un certero hachazo que su hermano Hefesto le propinara al padre, partiéndole el cráneo para permitir el nacimiento virginal de la diosa. Y también la tarea mágica de Hermes Mercurio, el mensajero de los dioses, representando la mente inferior, que es empleada por Atenea para ayudar al sufriente Ulises en su desigual combate con Poseidón. Como es habitual, advertimos que lo que se escribe en este libro no intenta ser la verdad, por lo que tampoco se solicita ni admite la aprobación o el rechazo por parte de ningún sistema de creencias, ni siquiera del que surge de los modelos mentales del lector. Simplemente debe considerarse como una expresión más del libre albedrío humano. Si le sirve a alguna persona o grupo, celebraremos. De lo contrario, también celebraremos, porque estaremos comprobando la diversidad infinita con la que se manifiesta la vida. Hay lugar para todos en el océano de Neptuno, y también en los infinitos hogares o infiernos, dependiendo del uso que le demos al fuego, que somos capaces de crear aquí en la Tierra. MR y CT, María Risetti y Carlos Tereshchuk, Mar del Plata y San Telmo, invierno y primavera de 2003. Y continuamos la lectura en el libro Ulises el Sufridor. La causa de la guerra de Troya es simplemente una conexión desaforada de los protagonistas con la ira y la venganza. En las palabras de Homero, la Ilíada es una descripción poética y simbólica de la perniciosa ira de Aquiles. Podemos reconocer estos estados en innumerables obras de la literatura universal, una de cuyas cumbres es Hamlet, de William Shakespeare. Cuando Hamlet accede a vengar a su padre muerto, finalmente no queda vivo ni el loro. Podemos también reconocer este estado en la humanidad actual, cuando Naciones Unidas nos informa que el pasado siglo XX detenta el récord de guerras en toda la historia conocida. 251 guerras que causaron más de 110 millones de muertos directos y oficialmente reconocidos. El sufrimiento y las muertes indirectamente relacionadas son inconmensurables. La analogía posible entre la Gran Guerra de Troya y la actualidad puede servirnos para reconocer las causas profundas
de semejantes estupideces fratricidas, si confiamos en la genialidad de la capacidad simbólica y metafórica de la mitología griega. El origen de la guerra. Si logramos identificar la causa de las guerras, solamente de esa forma podremos generar paz en la tierra. Carl Rogers decía que el único modo adecuado para cambiar algo es reconocer que ese algo existe. Como podemos apreciar en el comienzo de la Ilíada, la guerra entre los hombres se origina en una guerra que tiene lugar en los cielos, entre los dioses del Olimpo. El mito de la manzana de la discordia de Érida es el comienzo de la sucesión de comportamientos excesivos o desaforados, ibris en griego. Paris, un troyano notable, luego llamado Alejandro, es elegido por Zeus para resolver un conflicto entre las tres diosas superpoderosas del Olimpo: Hera, esposa oficial de Zeus; Atenea, la diosa virgen de la sabiduría; y Afrodita, la diosa del amor. La tarea de Paris es dictaminar cuál de las tres es la más bella. Como suele suceder en algunos concursos de belleza actuales, cada diosa tienta al pobre Paris prometiéndole presentes valiosos a cambio de una decisión favorable. Afrodita le ofrece la más bella de las mortales, Helena, a la sazón esposa de Menelao. Atenea se compromete a darle la prudencia y la victoria en todos los combates, y Hera le ofrece el imperio de toda Asia. Triunfa el deseo de poseer a la más hermosa mujer, y Paris elige a Afrodita como la más bella entre las diosas del Olimpo griego, quien le retribuye cumpliendo su promesa, arreglando y protegiendo con su poder divino el rapto de Helena por el troyano. Este episodio de cohecho, vulgarmente coima, ¿significa que los dioses son corruptos? ¿Significa acaso que los dioses son tan imperfectos que Érida, la discordia, puede reinar entre ellos? ¿Qué significado tienen las palabras corrupto y discordia? La imperfección manifiesta y las características notablemente humanas de los dioses en el lenguaje mitológico griego constituyen un genial disfraz metafórico que oculta significados más profundos, disfraz que permitió el tránsito de este cuerpo de conocimientos sin que fuera alterado por las fogatas de Alejandría, de la Inquisición, de Hitler o del proceso en Argentina. Corrupto, corazón roto y discordia significan lo mismo: imposibilidad de conexión con el amor. El miedo y la ira son las energías que nos manejan con mayor facilidad y asiduidad. La síntesis del estadio evolutivo de la humanidad surge con toda claridad. Lucharemos hasta que aprendamos a amarnos. Las historias cuentan que Ulises también habíase fijado en la bella Helena, pero sabiendo que su amigo Menelao estaba prendado de la hermosa niña, decidió elegir a la hermana Penélope como consorte. Para asegurarse la mano de Penélope, y conociendo que la gran atracción a veces genera desastres, le dio una idea brillante al padre de ambas bellezas griegas. El conjunto de pretendientes debía, para acceder a la posibilidad de concursar, juramentarse para defender al que finalmente resultara agraciado con la mano de Helena, de cualquier ataque destinado a separar a la futura pareja. Esta idea le valió al astuto Ulises obtener la compañía de Penélope y, como veremos, no pocas desventuras. Menelao resultó el adjudicatario de Helena y fueron felices hasta el momento del rapto. El rescate de Helena es el
motivo de la guerra de Troya. Agamenón y Menelao visitan a Ulises en el momento preciso del nacimiento de su hijo Telémaco y le reclaman el cumplimiento de su promesa, que fuera ideada por él. Y Ulises va a la guerra no sin antes fingirse loco. En este punto resulta necesario volver a plantear una pregunta esencial. ¿Por qué Ulises abandona su paraíso en Ítaca, a Penélope y a Telémaco recién nacido, a su padre, a su madre y todas sus posesiones? ¿Por qué el príncipe Siddhartha, luego Buda, el iluminado, hace lo mismo? Y Psique y Hércules, ¿por qué Cristo desconoce a su madre y a sus hermanos que habían vuelto a visitarlo? En la respuesta inteligente a estas preguntas reside el secreto del desarrollo espiritual de cualquier ser humano. Como estamos viendo, estos juegos peligrosos entre las diosas y los dioses determinan la suerte de los mortales.